Doña Bárbara, para nuestra generación al menos, es una teleserie ya, una de tantas que pareciera no distinguirse del resto. Pero ¿y si te dijera que hay más? Quédate a descubrirlo en este video. Lo que sigue es Libro versus Series. Empezamos. Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Soy Esteban Poblete y en este video voy a comparar dos formatos de una misma historia. Sale de Christian Meyer y que hoy en 2023 vuelve a ser transmitida en Chile. Y el libro, su material de origen, que en el año 1929 fuera publicado por Rómulo Gallegos, transformándose en un verdadero clásico de la literatura latinoamericana. Y ya vamos a ver en profundidad quién fue este autor, de quien podríamos estar hablando en un video entero porque su historia es alucinante. Pero me gustaría antes hacer otra cosa, mantener el foco en la historia, saber qué es lo que cuenta Doña Bárbara. Esta es a grandes rasgos la historia de dos mundos en permanente conflicto, un tema recurrente y paradigmático de la literatura en esta región, donde la barbarie es plasmada con la ferocidad de una naturaleza desfocada. Acá bestias y gente se mueven por el instinto, en contraposición de lo civilizado, que propone acabar el descontrol por medio de la educación. Ese modo civilizado de mirar la vida lo encarna Santos Luzardo, cuyo origen se encuentra en el llano venezolano, pero que tras una tragedia familiar se va a centrar en la ciudad junto a su madre. De ahí en adelante serán los estudios sus armas, y no las pistolas, al menos en un principio. Porque la Arauca es brava y moldea a las personas. Eso lo sabe Barbarita, una bella joven que es víctima de un horror que cambiará su vida. Si has visto la teleserie sabes bien a qué me refiero, y en este sentido la adaptación, tanto la del 2008 como las anteriores, procuran ser bastante fiel al texto original, que en este sentido no escatima en crueldad. Bárbara, en aquel momento una muchacha de apenas 15 años, en una embarcación en el río Orinoco. Ficción que nos muestra parte de la realidad de aquel entonces en la zona, la del contrabando. Vemos también al grupo de hombres que acompaña a Bárbara, gente que más bien se asemeja a las bestias de la zona, a excepción, claro, de dos personajes que son el único apoyo de la mujer, el viejo Eustaquio, que en la teleserie acertadamente es una anciana, y un hombre joven, bueno, de nombre Asdrúbal, del que la protagonista se enamorará. Sin embargo, y como lo narra el autor de esta obra, el amor aquí escrito fue un vuelo. Digo que es acertado este cambio en la telenovela porque la historia Bárbara queda tan dañada, tan herida, que difícilmente pudiese tener en un hombre una persona de confianza, una figura mentora. Acá en realidad se da mucho más lógico el paso. La protagonista acá crea un resentimiento y una maldad queda dentro de ella, al punto que para ganarse la vida no te pida en ser más ruda que el resto de los hombres, y es más, suele ver en ellos el rostro de sus depredadores. Al menos entre la mayoría de sus amantes. Ese es el origen de la devoradora de hombres. Ella simboliza la violencia a una zona cuya única ley es la que la fuerza puede imponer, y la primera gran víctima es Lorenzo Barquero, un hacendado dueño de tierras colindantes con Altamira, propiedad de sus eternos enemigos, los Luzardo. No ahondaré en la trama de Lorenzo ya que lo dejo a tu visionado de la teleserie o a tu lectura, pero sí me tomo unos segundos para alabar la creación de un personaje que, como pocos, grafica a la perfección la regresión moral que esas tierras indómitas causan en el hombre. Esta tierra no perdona, le dice en un momento Santos Luzardo, y vaya que tiene razón. Es que Luzardos y Barqueros tienen una historia de sangre y guerra que va por generaciones, algo que si bien se esboza y se muestra en la teleserie en los primeros 2-3 capítulos, en el libro queda mucho mejor desarrollado, precisamente porque la literatura permite eso, profundizar. Es que como buena novela latinoamericana de las primeras décadas del siglo XX, destaca su mirada costumbrista, donde se repasa con detalle la forma de vida rural, los paisajes tan extensos como hermosos y las tradiciones. Lo social respira en las páginas y el conflicto adquiere capas. Acá el autor repasa enemistades también en el contexto de esa sociedad venezolana. A modo de ejemplo, un episodio histórico como la guerra entre España y Estados Unidos sirve de contexto para explicar las diferencias ideológicas de dos personajes, dos formas de ver el mundo, son motivaciones que el autor toma y deja entrever con su narrativa. Por otro lado, no por nada hablamos de uno de los autores más influyentes del siglo pasado, y que si no te suena por sus textos, al menos su nombre podrá remitirte al Premio Internacional de Literatura en Hispanoamérica, que es para muchos el más importante de todos. El mismo premio que ganara Roberto Bolaño por Los Detectives Salvajes, solo por mencionar gratuitamente mi escritor favorito. Pero ya de regreso al escritor venezolano, cabe destacar en su obra el toque permanente de realismo plasmado en novelas y cuentos, evidenciando de manera crítica las costumbres de la época, sumado a su énfasis constante de enfrentar la civilización y la barbarie, así como las distintas pasiones. Esto a veces en ambientes urbanos, pero especialmente en el ámbito rural, con una naturaleza que parece uno más de sus personajes. En cuanto a... No está de más decir que la novela en 1929 fue un boom, catapultando la popularidad de su autor, y que entre otras cosas supuso el inicio de su carrera como político. Carrera que muestra sus primeros activos como senador designado en una operación mediática, donde el dictador de la época, Juan Vicente Gómez, lo nombra a causa de su popularidad. Esto por cierto tuvo vida corta porque al ser contrario a la ideología del escritor,
Este acabó renunciando y autoexiliándose del país para volver una vez fallecido el dictador, en 1935. Ya para el 37, 2 años más tarde, es elegido como diputado y si bien no deja la literatura del todo, esta se vuelve secundaria frente a los desafíos políticos, al menos por la siguiente década. Definitivamente, hablamos de una carrera meteórica y convulsa, como en la realidad venezolana por lo demás. Bastará decir acá que llegó a ser elegido presidente, el primer presidente democrático de la República en el 47, pero en menos de un año fue derrocado en un golpe de Estado. Algo muy de Latinoamérica, como podrás advertir. Pero, ¿qué pasó con Gallegos? Te cuento que he exiliado, primero a Cuba y después a México, donde al menos retoma su beta literaria, llegando a publicar La brizna de paja en el viento y La reacción de tierra bajo los pies, que sería una novela póstuma publicada 4 años después de su deceso, en 1969. Recomiendo mucho que leas este clásico y que mires con otros ojos los relatos costumbristas. Sé que pueden parecer anticuados, pero visto en perspectiva nos aportan ideas más claras de una sociedad en específico en un tiempo determinado, y al menos para mí, en lo referido a Doña Bárbara, la experiencia del libro como lectura por sobre la serie me parece que es insuperable. Mi único reparo, sin tener tampoco conocimiento del lenguaje cinematográfico, es respecto de ciertas tomas que son planos muy cortos y a veces planos que se ven muy cerca y se ven raros, o se ven mal de frente. Yo entiendo que faltan actores en ciertos momentos porque hay planos absurdamente cerrados que parecen de un sketch de Morandé con compañía, pero que más allá de esa frase puntual tampoco se arruina el visionado. De hecho, me parece que la apuesta se toma en serio y apunta alto. No es solo una teleserie genérica o que vaya por la fácil. Y vaya que sí encuentro esa lógica en las teleseries que actualmente hoy día marcan los mejores ratings en Chile. Te hablo a ti, en Arrencoreto. Y no pasa esto en Doña Bárbara, que va en otra línea. Si bien presenta los elementos clásicos de una teleserie como son los conflictos amorosos, los villanos muy villanos y personajes secundarios que no aportan demasiado, lo cierto es que los muestra en relación directa con la obra que adaptan, y para ello cuenta con buenos actores y actrices, de los cuales yo destacaría especialmente a una, Edith González, que para muchas personas estaba en el recuerdo con esa pura y virginal Mónica en Corazón Salvaje. Acá se luce con una versión diametralmente distinta, brava, soberbia, y con una sexualidad que le brota por los poros. Ella representa a la perfección esa mujer vengativa que, dañada en el Arauca, no trepida en torcer su fortuna. A la devoradora de hombres la encontramos tanto en la teleserie como en el libro. Es que a grandes rasgos y a modo de conclusión, esta historia sí está bien adaptada. Los cambios que tiene son propios del tipo de lenguaje de las teleseries, su extensión y la tendencia propia, natural de caer en estereotipos más que en arquetipos como vemos en el libro. Así que al final la pregunta te la voy a dejar a ti. ¿Qué formato te gusta más o te gustaría más? Déjalo en los comentarios porque me gustaría saber tu opinión. Si te gustó el video o te sirvió para saber más de una novela o un autor que son clásicos en la historia latinoamericana, dale me gusta, que sirve un montón. Recuerda también suscribirte y activar la campana. Esto de verdad que ayuda a que el canal sea muy recomendado por YouTube, llegando así a más personas que gustan de estos contenidos y que todavía ni siquiera se enteran de este canal. Muy pronto más contenidos. Pero eso será en una siguiente ocasión, cuando nos encontremos en otra jornada extraordinaria. Chao.